que está esperando la opinión pública. Y quiero al respecto dar un pequeñísimo marco general para que nos movamos y motivarlos a ustedes también para que puedan tal vez dentro de sus ideas también trabajarlas para que nosotros podamos tener estos aportes. Decirles que Tarija es una región que tiene más o menos 500.000 habitantes. Viene desde 1831, que es una ciudad prácticamente colonial, fundada por los españoles. Tiene 6 provincias. Está sobre una superficie de 37.000 kilómetros cuadrados, siendo así que es el departamento más pequeño de Bolivia. Y Israel tiene 20.000 kilómetros cuadrados, o sea, menor todavía. Pero ese es el desafío que tiene con ese territorio Tarija, y que está en el 4.º lugar del PIB, del Producto Interno Bruto en Bolivia. Entonces, tenemos esas condiciones en las que estamos trabajando. Ahora, en el mundo, evidentemente, el capitalismo nos ha planteado desafíos contemporáneos. Este capitalismo que algunos le llaman capitalismo salvaje, ¿y qué es lo que está pasando? Nos pone conceptos como resiliente. Resiliente, decíamos que hasta ahora seguimos resistiendo estos embates de lo que produce el ser humano, pero vamos a seguir siendo resilientes. ¿No será esta la ocasión de proponer algunas cosas? Estamos en la era del antropoceno. El antropoceno es la parte sustantiva donde el ser humano está destruyendo todo. Entonces, ¿qué para aquello? Y de las utopías hemos pasado a las distopías. Estamos en ciudades distópicas. Eso es lo extraordinario que está pasando. Y el capitalismo nos había prometido ya buscar la inmortalidad, ni siquiera la felicidad. Pero una pandemia de esta naturaleza empieza a demostrarnos que somos más débiles que un virus. Entonces, también mencionar que los últimos meses, las últimas literaturas sobre urbanismo, sobre planificación, estaban dirigidas al transhumanismo, al posthumanismo, a la postmetrópoli, según Edward Soja, y todavía aquello era rimbombante, pero el COVID nos ha puesto con los pies en la tierra. Entonces, quiere decir que tenemos aquellos desafíos para nosotros ver si vamos a seguir hablando de gentrificación, porque la gente se está yendo de Tarija, la tirificación, es decir, la arena está avanzando sobre la región de Tarija, la erosión, ¿qué pasa con la erosión? Estaba casi cerca del aeropuerto, entonces aquello nos está preguntando sobre el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable, que seguramente ustedes lo van a trabajar. Entonces, estamos con ese desafío de la planificación urbana, regional o territorial que ustedes van a hacer. Entonces, ¿será que lo bioclimático, lo regenerativo, esté también en la postura de ustedes? Con esas incógnitas, tal vez con este pequeño marco que he mencionado, les doy la palabra. En primer lugar, creo que está Tarek para que pueda exponer, y después estaríamos con Daniel y finalmente con eh, Fernando, ¿no? Entonces, Tarek, por favor, en 10 minutos sería importante conocer tu opinión sobre la convocatoria que tiene este webinar. Adelante, por favor. Muchas gracias. Compartí mi pantalla, no sé si pueden apreciar. Aquí está. Perfecto. Entonces, agradecer a la Fundación para el Periodismo para poder llegar con algún criterio que teníamos al respecto. Como señalaba el arquitecto Sáenz, es importante un poquito ir estableciendo algunos conceptos que nos van a permitir a avanzar a entender el problema, ¿no? Y les propongo primero partir de estas definiciones, ¿no? De desarrollo sustentable, de desarrollo sostenible. Entonces, hago énfasis en desarrollo sostenible, entendiendo como el proceso mediante el cual se trata de satisfacer las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. Entonces, les pido que un poquito piensen en esta definición, porque a partir de esta definición les he preparado una exposición muy breve
que me va a permitir contextualizar lo que está sucediendo en Tarija y, por supuesto, en Bolivia, y entiendo que en la región. Entonces, este concepto de desarrollo sostenible, vamos a hacer un corte a partir de lo que pasa el año 2000, cuando se establecen 8 objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Entonces, esto a raíz de una preocupación mundial sobre el tema del cambio climático, evidentemente. Y para contextualizar un poco lo que sucedía en Bolivia, que tiene que ver con planificación, es que teníamos una norma con 10 años de vigencia ya, la Ley 1178, que establece un sistema nacional de planificación, donde ya se adopta el concepto de desarrollo sostenible, y para generar los planes generales del Departamento de Desarrollo Económico y Social, y por supuesto el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que jamás se ha realizado, ¿no? En este periodo del año 2000, o un poquito antes, podemos hablar de una ley muy importante que ha permitido la estructuración territorial del país en más de 300 municipios, que es la Ley 1551, que permite, que reconoce la organización territorial de base, urbanas y rurales, ¿no? Algo muy importante que ha permitido, por supuesto, el desarrollo del país. Esta norma también establece, o delimita como jurisdicción territorial de los gobiernos municipales a las secciones de provincia. Entonces ya estamos hablando de un espacio territorial cuya jurisdicción es el gobierno municipal, ¿no? Algo que pasa también en este periodo que es importante es la Ley 2028, esta ley de municipalidades que da la competencia o reconoce en realidad a la autonomía municipal, ¿no? Estamos hablando de la ley 2028 del año 98 que reconoce a la autonomía municipal y en la que se establecen ya normas de planificación municipal, se habla de ordenamiento territorial de los municipios y se habla de planes de ordenamiento territorial en supeditación al Sistema Nacional de Planificación. Entonces, este es el contexto, digamos, teórico o relacionado a la planificación con el que los gobiernos subnacionales, hasta ese entonces, tendrían que haber enfrentado estos objetivos, estos 8 objetivos que se plantean a nivel regional, ¿verdad? Entonces, el escenario en términos de instrumentos de planificación en ese periodo implica que tenemos un plan regulador vigente del año 77 que aplica una forma de planificar relacionada a la planificación tradicional y que permite contar con un instrumento muy importante, entendemos, que es un plan de uso de suelo del departamento, ¿no? Es decir, un plan de uso de suelo del departamento y a partir de eso el Estado en sus diferentes niveles podrá ejecutar o hacer gestión, ¿no? Algo relacionado al municipio de Cercado es que en ese periodo, antes del año 2000, ya teníamos un área urbana reconocida, ¿no? Cuyo polígono es el que observan a la izquierda de sus pantallas, que establece un área urbana, ¿no? No vamos a entrar a los detalles particulares. Esto a partir de una ley 1510 que la define como un polígono urbano. Entonces, esto es como el panorama territorial que debe ser atendido para lograr estos objetivos del milenio en nuestra realidad, ¿verdad? Y entonces podemos un poquito hablar del avance de esos objetivos cuando el año 2007 se elabora un informe a través del proyecto BOL 50863, el Programa de Políticas y Gestión Pública descentralizadas para el logro de los objetivos del milenio, en el que, para no extenderme, destaco los objetivos 1 y 6, ¿no? El 1 que habla sobre erradicar la pobreza y el séptimo, la lucha contra el VIH y otras enfermedades, ¿no?
Esto lo destaco porque evidentemente tiene relación con lo que estamos tratando ahora. Evidentemente el año 2007 no es muy alentador el resultado sobre este compromiso asumido, ¿no? Para lograr justamente erradicar la pobreza. Los datos ustedes los pueden observar. Pero ese es el escenario, ¿no? Ese es el escenario con el que el gobierno, el Estado, en sus diferentes niveles, tiene que tratar de alcanzar estas metas, ¿no? Erradicar la pobreza al 50% eran los objetivos, pero no ha sido alcanzado el año 2007 y evidentemente han habido otras enfermedades que han proliferado, ¿no? En el caso de Tarija, el dengue, por ejemplo, es una enfermedad que ahora es mucho más peligrosa que el COVID y que no pareciera que no está siendo atendida de una forma pertinente, ¿no? Hacemos un salto entonces hasta el 2015. ¿Por qué? Porque el año 2015, como ustedes saben, se establece una nueva agenda de desarrollo sostenible, ¿no? Y se establece esta vez ya 17 objetivos. 17 objetivos para que no solamente digamos, países subdesarrollados, sino todos los países involucrados hagan sus esfuerzos para justamente lograr estos objetivos, ¿no? Y en el tema territorial relacionado a Bolivia y particularmente en Tarija, tenemos todavía la vigencia de la ley 78, tenemos el año 2010 una ley, la ley de autonomía, que deroga la ley 1551, generando cierto vacío normativo en la gestión territorial de los municipios, ¿no? Entonces, y por supuesto, el año 2009, cuando se aprueba la Constitución Política del Estado, se van generando un marco normativo que obviamente va a incidir en el territorio, en la forma de administrar el territorio y en la forma de atender las necesidades de esta población que vive en los 339 municipios ahora y por supuesto en el municipio de Cercado, ¿no? El año 2014 se aprueba una ley, la ley 482, que deroga la ley de municipalidades, la ley 2028, y entonces otra vez, ¿no? Se mueve un marco normativo que va a incidir en el territorio, porque las competencias de las autoridades electas ya después de volver a la democracia el año 87 y que han sido electas, se genera un quiebre en su marco normativo para poder administrar el territorio, ¿no? Y a partir de este periodo tenemos la vigencia de la ley 031, de la ley marco de autonomías, ¿no? Esto está pasando en temas normativos y están relacionados obviamente, a cumplir esos objetivos del año 2015, porque ese es como que el marco normativo, las consideraciones jurídicas que tienen que aplicarse o desarrollarse en el territorio, que obviamente van a atender las necesidades de estas personas que viven en el territorio, ¿no? Por supuesto, Tarek, sí, solamente recordarte que tienes 3 minutos más, por favor. perdón. Y entonces, Adelante. en este periodo tenemos instrumentos como vigentes el plan de uso de suelos, tenemos áreas urbanas ya que adquieren un reconocimiento nacional a través de decretos supremos o de leyes. Tenemos ahí algunos instrumentos estratégicos ya que se empiezan a hablar, que establecen el crecimiento armónico, en el caso de Tarija, de Cercado, de Villamontes, de Yacuiba y de Bermejo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estamos acercándonos a una manera de planificar que pareciera que va a ser el camino a futuro, ¿no? Lo que pasa en el territorio departamental de Tarija es que se reconocen a estas alturas un poco más del 10% de superficie como área urbana, ¿no? Entonces ese es el mapa que ustedes ven a la derecha, es el polígono del departamento de Tarija, donde están los 11 municipios, y en verde bajito las áreas urbanas. Entonces podrán identificar claramente que existe pues una vocación rural y que esta gestión que tiene que ocurrir en el territorio a partir de cumplir sus objetivos, tienen que evidentemente entender al territorio como factor de desarrollo, compuesto por evidentemente Estado,
economía y población, ¿verdad? Y obviamente Cercado ocupa un lugar muy importante porque está pues en el corazón de Tarija y es la sede de departamento, si quieren, la capital de departamento donde se alberga una población muy importante. Pero evidentemente los conflictos territoriales en Cercado son posiblemente muy parecidos a los del resto del país y por supuesto a los del resto de los 11 municipios de Tarija. Tenemos intervenciones del INRA, por ejemplo, que dotan predios en áreas protegidas, existen asentamientos en ríos, en quebradas, y esto obviamente hace seguramente o complica seguramente acercarnos a esos objetivos, ¿no? Que son un compromiso internacional. Hablábamos de los ODS, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, no tengo tiempo para explicarles con detalle las imágenes, pero este es, digamos, en los mapas observamos los conflictos territoriales que se están generando, ¿no? Y a estas alturas aparece el COVID. El COVID que nos encuentra, obviamente, con un sistema de salud deficiente, con un sistema de educación deficiente, con un marco normativo confuso, con políticas a medida realizadas por el Estado central, como leyes, por ejemplo, como la Ley 247, que trata de resolver problemas particulares de una manera forzada, ¿verdad? Y otra serie de normativas que obviamente no van a permitir pues el acercarnos a esos objetivos. Y obviamente ahora tenemos una digamos, una posición que asumir a futuro y tendrá nomás que partir desde un enfoque de una planificación estratégica, ¿no? Entonces la Agenda 2030 en el mundo post-COVID nos exige más cooperación e integración regional, más multilateralismo y mayor integración productiva. Eh, Ustedes ven en el mapa, en la imagen satelital, cómo Tarija se constituye en una región realmente muy importante al estar cerca de una frontera y exige pues que las políticas requieran coordinación, ¿no? E integración. Y por supuesto la planificación estratégica posiblemente sea una herramienta que seguramente nos va a ayudar a poder lograr los retos que tenemos que enfrentar ahora, ¿no? Entonces, el mirar el exterior, el establecer una meta, el analizar la situación, la construcción de un plan, involucrar a la institución y a las personas en la solución es algo fundamental. Por supuesto, gestionar el cambio, establecer indicadores y supervisar y actualizar este plan tendrá que ser una constante. Entonces, la planificación tradicional que nos mostraban instrumentos ampulosos, con muchos objetivos, con muchos proyectos, muchos programas, pareciera que no es el camino, ¿verdad? Y entonces tendremos que hacer un esfuerzo para comprender que tenemos que hacer una planificación estratégica, que la gente necesita soluciones inmediatas y que por supuesto necesitamos instituciones robustas que además acompañen o sean acompañadas con un marco normativo claro. Entonces, el trabajo en realidad pareciera que es realmente enorme. Evidentemente nos citan a hablar sobre Tarija, pero entendemos que Tarija, como parte de Bolivia, forma parte también de un municipio que tiene los mismos problemas que los otros municipios, ¿no? Entonces creemos que el trabajar desde el Estado central en políticas y normativas claras es posible que sea parte de la solución a futuro. Perdón, no, espero he sido concreto y no haberme extendido. Si me dan la posibilidad luego, tal vez hablaré un poquito más. Gracias. Gracias, Tarek, que seguro va a haber un espacio para poder debatir tus conceptos. Voy a darle la palabra, por favor, para articular con lo urbano, con lo que has tratado y un poco con lo regional. Sería bueno que Daniel nos pueda exponer, por favor. Daniel, para que tenga el contexto de la ciudad misma de Tarija. No, adelante, Sí. Daniel, por favor. Bueno, muy buenas tardes nuevamente a los que
participantes que tal vez recién están integrándose a este conversatorio sobre este tema tan trascendental en este tiempo, ¿no es cierto? Obviamente el gobierno municipal y todos los técnicos, como al igual que la eh, hemos abierto los ojos, ¿cierto? ¿No? Con, con eso de la pandemia, parecen de manera mucho más clara todas las falencias que tienen las ciudades y, bueno, la nuestra incluida, ¿no es cierto? Como decían, para entrar un poco en contexto, yo quisiera explicar un poco el tema iniciar la presentación con el tema del radio urbano. Creo que ya pueden ver la pantalla. Sí, está bien, se ve. Con todo lo que explicó el arquitecto Tarek, bueno, a nivel nacional, Tarija y el municipio en realidad no estamos fuera de todo de este trajín de leyes y normativas que han ido cambiando, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, quería ir explicando cómo hemos ido avanzando en el tema de la... Bueno, principalmente quisiera explicarles cómo hemos desarrollado todo el trabajo de la homologación del área urbana, donde también en una partecita inicial el arquitecto Tarek también ha participado, juntamente con el arquitecto Wilson Armella en su tiempo, como él iba explicando un poco acerca del radio urbano que se tenía homologado en el año 87, teníamos básicamente este polígono que pueden observar, un polígono muy regular, ¿no es cierto?, que tenía una superficie de 7.264 hectáreas, se ha aprobado mediante una ley nacional, 1510. Posteriormente, dentro de la normativa, bueno, dentro del municipio, se aprueba un área urbana mediante una ordenanza municipal, que es la 031 del 2010, mediante la cual se aprueba, ¿no es cierto?, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Este es otro polígono, ¿no es cierto? Tiene otro tipo de usos de suelo. Sube un poco el tema de la superficie, pero posteriormente ya el 2012, a nivel nacional se promulga la ley 247, que obviamente esa ley obliga a todos los gobiernos municipales a que puedan delimitar sus áreas urbanas en un plazo mayor, no mayor de un año a partir de la publicación, ¿no es cierto? Y obviamente dentro de eso también nos obliga o nos da los parámetros para poder aprobar planimetrías dentro de estas áreas urbanas. De esa manera se inicia todo este trámite, viendo todo el crecimiento, las tendencias de crecimiento físicas espaciales que teníamos en ese entonces. Teníamos también la información sobre todo el saneamiento que ha realizado el INRA en su momento alrededor de esa área urbana homologada del 87. Se tenía toda esta información y bueno, posteriormente el 2013, mediante una ordenanza municipal, se aprueba un radio urbano modelo, ¿no es cierto? Esto se manda a La Paz, pero existe algunas modificaciones por parte del Viceministerio de Tierras que nos hacen otra vez retomar el estudio sobre esta delimitación, ¿no es cierto? Nos dan algunos parámetros sobre áreas que tenían configuración urbana, otras que tenían tal vez otro tipo de uso del suelo. Ahí también entran lo que llamamos las organizaciones sociales de las comunidades. Y entonces nos obliga otra vez a retroceder para hacer una socialización sobre este radio urbano, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a partir del 2014-2015 se inicia la socialización, se hacen muchas modificaciones. En 2015 ya tenemos ya una propuesta más socializada, un poco más comunicada a a todos los sectores, digamos, que están alrededor del área urbana, con todas las comunidades, con todas las actas firmadas, incluso que nos pidieron. Fuimos a La Paz, juntamente con el doctor Horacio Rodríguez, que es el director de ordenamiento territorial, es que finalmente podemos delimitar y aprobar nuestra área urbana mediante una ley municipal, que es la 110, y posteriormente, mediante resolución ministerial, que es la número 152, el 4 de agosto del 2017, recién se homologa nuestro radio urbano,
el que está en actual vigencia, ¿no es cierto? Internamente, dentro de todo el contenido para poder elaborar este radio urbano, sí o sí nos pedían que tengamos una delimitación en estos tres tipos de áreas, ¿no? Áreas extensivas, que es todo lo que rodea al radio urbano, que son áreas que todavía no se han tocado, ¿no es cierto? Que tal vez pudieran tener alguna vocación para crecimiento posterior. Un área intensiva donde específicamente se nota claramente que ya existe una consolidación, ahí está el casco viejo y todas las urbanizaciones que ya se encontraban consolidadas en su momento. Y bueno, un área de protección también, donde también nosotros hemos podido marcar todas las áreas que aún a la fecha mantenían una vocación agrícola, todo el margen del río Guadalquivir, tenemos áreas protegidas como el Parque de Bosques de Aranjuez y todas las quebradas, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo es nuestro territorio en la ciudad. Posteriormente, quiero explicarles un poco esto porque es un poco bueno también que ustedes puedan informarse de cómo vamos a ir trabajando en el tema de la 247. Si bien es una ley nacional que no ayuda mucho a la planificación porque obviamente nos obliga a regularizar predios, asentamientos humanos que ya existen en los sectores, ¿no? Entonces, es obviamente la presión social de estos sectores que obliga al gobierno municipal también a tomar algunas acciones, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas planimetrías, nosotros lo que hemos hecho es recuperar áreas verdes, eh, insertar esa trama del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial a lo que son las planimetrías y poder, si bien nosotros aprobamos, les reordenamos en realidad todos los sectores que estamos interviniendo. De esta manera hemos podido intervenir muchos barrios, hemos podido recuperar muchas áreas, muchos sectores de quebrada. Obviamente, dentro de la normativa municipal se tenía las sesiones con el 15% y esas las sesiones que se han hecho en todo este tiempo, desde el 2015 hasta la fecha, ¿no? O sea, hemos ido aprobando, abriendo, ¿no es cierto?, de acuerdo al plan municipal, las avenidas principales como el cordón ecológico, la segunda circunvalación, todas estas vías que son primordiales, ¿no es cierto?, para toda la integración del territorio. Bueno, finalmente les puedo decir que desde la gestión 2015 hasta los 2020 hemos aprobado alrededor de 53 planimetrías, una intervención de 42,37 hectáreas. Hemos recuperado alrededor de 63,52 hectáreas para áreas verdes y equipamiento dentro del municipio. Vías de circulación también y obviamente las áreas de quebradas, fajas de protección, ¿no? Y hemos beneficiado, sí, a muchas familias con esos trámites. Actualmente tenemos todavía muchos en curso, pero bajo la misma lógica, ¿no es cierto? Un poco para tal vez, como hemos ido hablando, el tema de contextualizar un poco cómo se ha trabajado el tema de planificación en nuestra ciudad. Aún se encuentra vigente nuestro Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. En base a este plan, se van regularizando, aprobando todos los loteamientos, urbanizaciones dentro de nuestra área urbana. Claro, obviamente respetando los usos de suelo, pero ustedes van a poder observar que de acuerdo al a la nueva área urbana que se tiene vigente, existen algunos remanentes o vacíos que se podrían decir que han quedado, ¿no es cierto? Eh, en estos espacios nosotros hemos visto que es necesario la implementación de planes parciales para poder dar solución y que no puedan ser sujetos estos sectores a nuevos asentamientos humanos, ¿no? Así se encuentra actualmente más o menos la trama, digamos, el mosaico de aprobaciones de límite de propiedad de nuestra ciudad. Y como bien les iba diciendo, uno de los planes que se han desarrollado, planes parciales, así el plan parcial de Torrecillas, se ha desarrollado con el arquitecto de Santa Cruz del CEDURE, ¿sí?
La arquitecta Soraya Antezana está a cargo de este plan, ¿no es cierto? Delimita los usos de suelo, el tema de estructura vial. Ese es un trabajo de planificación muy bien realizado, ¿no es cierto? Incluso está dentro de esta trama, está incluido la terminal de buses. Y bueno, ahí pueden ver un pantallazo, digamos, del trabajo que se ha realizado. Obviamente, en todo este tiempo de el gobierno municipal, lo que siempre, de lo que siempre se habla es del tema agua, es el tema de plantas de tratamiento. Es una visión muy importante de desarrollo integral, pienso yo, para nuestro municipio, toda vez que el alcantarillado sanitario es algo que pienso yo también hay que darle mucha importancia a esto, ¿no es cierto? Asentamientos sin ningún tipo de planificación son los que generan mucha más decadencia del territorio. Bueno, para finalizar un poco, creo que ya es un poco de tiempo que me queda. Como bien decía el arquitecto Tarek, tenemos una jerarquía de planos a nivel nacional. Y bueno, lo último que se ha desarrollado y que yo tal vez podría compartir con ustedes, porque obviamente el gobierno municipal es un gran, eh, tenemos muchas secretarías donde se está ahí trabajando en todos estos temas de planificación sostenible, ¿no es cierto? Pero en este tiempo se ha logrado aprobar, de acuerdo a la ley 777, que es el sistema de planificación integral del Estado, en la cual en sus disposiciones generales tiene por objeto establecer, ¿no es cierto?, un sistema de planificación integral de manera obligatoria a todos los municipios. En este sentido, se han aprobado el Plan Estratégico Institucional, el PI, del 2016-2020, se ha aprobado el 3 de abril de 2017 y el Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020, también que se ha aprobado a la misma fecha. Tenemos aprobados esos planes estratégicos, ¿no es cierto? Y tal vez en algún momento podremos ser un poco más incisivos en esos temas, en esos planes, para saber cómo nos ayudan al tema de la planificación sostenible. Ahora, tal vez ya para culminar un poco el tema de mi presentación, creo que me pasan 2 minutos. Eh, Estamos teniendo mucho problema con los asentamientos que se encuentran fuera de nuestra área urbana, ¿no es cierto? Este es un problema que lo hemos ido compartiendo, no solo en nuestro municipio, hemos tenido reuniones institucionales con otros municipios, con el municipio de Yacuiba, con el municipio de Bermejo, con la provincia Méndez, el municipio de San Lorenzo también, que tienen este conflicto y que no lo pueden solucionar. Lastimosamente, no hay, las instituciones que tendrían que tal vez intervenir en estos sectores no ayudan mucho, ¿no? Hemos tenido reuniones con el INRA, hemos tenido reuniones con entes nacionales que tendrían que tal vez intervenir, ¿no es cierto? Si ustedes ven, tal vez podemos observar un poco la parte Daniel, perdón, desde el 2015, digamos, por favor, un minuto más, Daniel. Adelante. 2010, 2015, hasta la fecha, nota claramente como, sí, claramente como en las áreas rurales que están fuera del área urbana están haciendo movimientos de tierra. Y ya se nota claramente todos los sectores que se están asentando alrededor, solamente en nuestra área urbana, ¿no? Que no están pudiendo controlar estos asentamientos humanos y obviamente eso va en degradación del territorio. Ese es un problema que los tenemos como reto. Estamos tratando de coordinar este tema con el Consejo Municipal para una ley municipal que nos pueda ayudar a controlar este tema de los asentamientos humanos, ¿no? Con eso culmino. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Ha sido una muy buena exposición. Vamos a seguramente en las preguntas que tengamos vamos a poder profundizar algunos temas que se te hayan quedado en el tintero. Entonces voy a invitar por favor al arquitecto Fernando Murillo. Él es experto de ONU Habitat, entonces va a manejar también seguramente otra escala de intervención que nos va a ayudar a contextualizar el problema. Adelante, por favor, Fernando.
Muchas gracias, me da mucho gusto estar en esta tarde con ustedes. Este, me resulta muy grato escuchar sobre Tarija, tuve la oportunidad de conocerla el año pasado en ocasión de un congreso, y me resultó muy interesante tanto la exposición de Tarek como también todo el detalle provisto por Daniel. Yo me preguntaba cuando preparaba esta presentación qué significará para el contexto de Tarija una planificación sustentable, y creo que mis dos predecesores han sido bien amplios. Yo un poco lo que les voy a contar es, por una parte, una pregunta, ¿no? ¿Qué lecciones deja la pandemia a planificadores urbanos y arquitectos? Con una idea muy sencilla, ¿sí? Todos hemos escuchado hablar de la sustentabilidad urbana y de la escuela del nuevo urbanismo, que tiene estos 10 principios que más o menos incorpora toda la noción que bien habló Tarek de sustentabilidad o sostenibilidad, que las podríamos resumir en 10 puntos, que es primero más peatonalización, más conectividad, usos de suelo mixto y diversidad social, o sea, ciudades más inclusivas, que es uno de los puntos claves de la Agenda Hábitat, más diversidad habitacional, entendemos que las familias son distintas, se acceden a cosas distintas, un énfasis fuerte en el diseño urbano y la calidad arquitectónica, ¿sí? Estructuras barriales que van, como aparece en este gráfico que les estoy mostrando, de un centro de mayor densidad a un degradé que termina en lo rural prácticamente, algo que en una metrópoli es muy difícil de cumplir, pero que en ciudades como Tarija, de 500.000 habitantes, es posible. Un incremento en las densidades, o sea, evitar que las ciudades se desparramaran en el territorio y tendieran a densificarse. Un transporte así llamado verde, no contaminante, eficiente en términos energéticos. La optimización de los recursos naturales que implique menor consumo y mayor producción local, este efecto que ha producido terrible de la globalización, de que productos alimenticios se traen de los 4 ángulos de la Tierra. Y por último, la calidad de vida, una mejora progresiva a través de la participación. Creo que todos hemos escuchado alguna vez cómo los municipios necesitan hacer participar a la población para que sus planes sean mejores, ¿verdad? Muy bien, yo lo que me puse a pensar en función de la experiencia internacional y de los múltiples estudios que se han desarrollado recientemente, cómo esta agenda de los 10 puntos cambió y qué podríamos decir de nuevo frente a la pospandemia, especialmente que nos sirva para Tarija, ¿no es cierto? Entonces, con respecto al primer punto, podríamos decir que si antes pedía la peatonalización, hoy ese concepto de peatonalización se ha vuelto más radical. O sea, directamente se saca al auto de la ciudad y se lo reemplaza por movimiento peatonal o por movimiento ciclístico, ¿verdad? Antes se pedía mayor conectividad, hoy la realidad de nuestras ciudades a raíz de la posibilidad de contagio, las cuarentenas y lo que cada ciudad está aplicando como medida de prevención de salud es el control a la circulación. O sea, hoy ese paradigma que antes de la sustentabilidad, que pasaba por que todo estuviese conectado con todo, hoy empieza a estar en cuestión, ¿sí? Se conectan ciertos barrios de algunas maneras, pero existen ya retenes y un mayor control, sobre todo para evitar contagios. Un tercer, no sabemos si esto va a ser definitivo o no, pero sí lo señalo como que empieza a ponerlo en cuestión. Con respecto a los usos de suelo mixto y diversidad social, hay mayor atención a los grupos más vulnerables, y está esta foto que he colocado aquí abajo, donde especialmente en los barrios populares, es muy importante que las alcaldías y los gobiernos pongan mayor atención a los grupos más vulnerables. Sobre la diversidad habitacional comienza a surgir con más fuerza el paradigma de la vivienda asequible y el mejoramiento de barrio, ¿sí? Antes teníamos programas de mejoramiento de barrio, como bien describía Tarek, con leyes contradictorias y demás, y me parece importante lo que él nos desafiaba, a pensar cómo hacemos con un marco normativo confuso y con sistemas de salud colapsado. Ahora, pongamos el foco en los barrios populares porque son los que más están sufriendo esto, ¿no? El tema del diseño urbano pasa ahora por los paradigmas de la vivienda, ¿sí?
y de esos barrios autónomos. Esos barrios autónomos, sobre todo ha surgido este paradigma ahora de que una ciudad se pueda poder recorrer en 15 minutos. O sea, yo puedo estar en cualquier lugar de la ciudad, pero para ir a trabajar, a estudiar o a recrearme, no puedo estar a una distancia más lejos de 15 minutos. Con respecto a esta idea de las estructuras barriales, el sexto punto, lo dejé porque en realidad sigue siendo un paradigma y no ha cambiado, al contrario se ha potenciado. El punto 7 es importante de tomar en cuenta porque antes hablábamos de incrementar densidades, pero hoy lo que está ocurriendo, como bien mencionaba Jorge al principio, está ocurriendo lo opuesto. Hay una mayor dispersión urbana, la gente busca evitar las aglomeraciones, los que tienen plata y pueden se van a lugares más rurales, y los que no comienzan a, por lo menos en el caso de la Argentina, esto es muy, y también en Colombia, el tema de las tomas de tierra, ¿no? Muchos sectores populares, temerosos en los barrios hacinados, tienden a irse a zonas rurales y comienzan a ocupar tierras generando un conflicto social, ¿sí? En el punto 8, el transporte verde, empieza a surgir las ciclovías y las bicicletas en lugar del auto y el transporte individual. Se impone el paradigma del transporte colectivo, pero con ciertas características. La optimización de recursos naturales adquiere nueva fuerza, una idea de producir cada vez más localmente los cinturones frutihortícolas, y finalmente se impone con respecto a la calidad de vida el teletrabajo y las nuevas formas de participación. Podríamos decir, es un resumen del estado de situación para cualquier diseñador urbano o urbanista, ¿no? Entonces, tratando de desarrollarlo, cuando hablamos de peatonalizar, ¿qué empezamos a hablar en el mundo? Por un lado, ampliación de veredas a expensa de calzadas, ¿sí? En muchas ciudades del mundo, sobre todo las europeas, pero también en Estados Unidos y demás. Ciudades han sido divididas por la mitad, y lo que antes tenía el doble de superficie empieza a tener la mitad para vehículos porque cada vez hay menos vehículos. Algunos proyectos en la ciudad de Buenos Aires, como esta autopista, fue reemplazada totalmente para que sea un sendero peatonal, ¿no? Una autopista que se abandonó, se dejó de usar. Segundo punto, reorganización de la actividad comercial, lo mismo. Antes los comercios estaban pensados en términos de mercados y en términos de locales encerrados. A raíz de estas nuevas pandemias empiezan a aparecer mercados al aire libre con nueva fuerza y mucha zonificación en el piso, ¿no? de limitar bien hasta dónde debe moverse una persona. Tercer lugar, rediseñar la relación peatonal con transporte público. Empiezan a aparecer muchas iniciativas de transformar los barrios para justamente que el peatón tenga mucho más protagonismo y esté muy vinculado al transporte público. Y también empiezan a aparecer en algunas ciudades europeas, ya existían de antes, pero comienza a tomar mayor fuerza la idea de lo que podríamos llamar aceras inteligentes. Aceras que contienen celdas fotovoltaicas, celdas que funcionan con movimiento, pero que generan energía también. O sea, esta idea de empezar a empalmar lo que se mencionó también como el paradigma bioclimático y regenerativo, ¿sí? Con respecto al control de la circulación, hemos visto en estos días una explosión realmente de sistemas de predicción que se han dedicado con mucha precisión a estudiar los fenómenos urbanísticos relacionados con la expansión de la pandemia, ¿no? Han surgido indicadores de distinta naturaleza, yo menciono solo uno, como es el indicador sintético de riesgo urbano, que combina 4 factores de riesgo, asentamiento y conjuntos habitacionales de alta densidad, barrios precarios de baja densidad, zonas de alta densidad con un nivel social alto y centros urbanos con alto tránsito peatonal. Y termina produciéndonos este mapa, es un mapa de riesgo, ¿no? Nos permite determinar y nos permite planificar esas cuarentenas. Todos sabemos el efecto devastador que tiene la cuarentena en el sistema económico y social, ¿verdad? La educación, la salud, todo resulta afectado. También la producción, por supuesto. Algunas estrategias comienzan a verse y son fundamentales, dado que no sabemos realmente si esta es la primera pandemia del siglo XXI y cómo va a continuar, con lo cual es absolutamente necesario estar preparados, ¿sí? La atención a los grupos vulnerables. Aquí yo les estoy presentando un decálogo que trata de ordenar en el corto, mediano y largo plazo 10 puntos fundamentales que debe desarrollar cualquier alcaldía para atender a estos grupos más vulnerables. Primero, ubicar los barrios en la ciudad, o sea, tener un mapa bien concreto de riesgo y dónde están estos barrios.
establecer esos liderazgos y mecanismos de coordinación. Muchas veces, frente a pandemia, una descoordinación cuesta muchas vidas, o una desavenencia de tipo política entre un gobierno nacional o estadual con un gobierno municipal. Esto es fundamental zanjarlo y tenerlo resuelto antes de la emergencia o durante la emergencia. También la planificación del barrio para la prevención y la emergencia, o sea, que las personas estén preparados. Planear el uso de edificios y espacios públicos, estos gráficos. Habilitar puntos de higiene, algo que por lo menos en el contexto de África ha servido muchísimo. Dispositivos que han permitido que, al no haber agua en esos barrios, la disposición de agua para el lavado facilite estas acciones. Asegurar suministro de comercios y servicios sociales, mecanismos de movilidad, como la bicicleta, las ciclovías. El reacondicionamiento de la vivienda es muy importante, ¿sí? Pensar que personas que están hacinadas puedan estar con un simple mejoramiento, con una simple expansión de la vivienda, puedan reducir sus niveles de riesgo. En algunos contextos también la relocalización para proteger a los más vulnerables, estas tomas de tierra que yo mencionaba antes, que no sean espontáneas, sino que sean orquestadas y organizadas por el propio Estado, en un marco de legalidad, en un marco de organización, que no sean anónimas, que respondan a un censo y un catastro de personas en esa situación y que las pueda organizar el propio municipio. Y finalmente un punto no menor, que es planear para la recuperación del sistema económico y aprovechar en muchos casos estas crisis para impulsar el progreso compartido. Esta publicación azul que tienen acá es una que se produjo hace muy poco en la Ciudad de México por parte de ONU Habitat, donde da un decálogo, yo les dejo ahí el link, para ir paso a paso respecto de cómo un municipio puede llevar adelante o puede fortalecer este concepto de resiliencia municipal, ¿sí? Con respecto a la vivienda asequible y mejoramiento de los barrios, podríamos hablar de, por una parte, la importancia de priorizar las regulaciones de mercado de suelo como forma de asegurar la asequibilidad de la vivienda. Muchas veces en emergencia los gobiernos salen y quieren hacer obra pública como una forma de inyectar recursos, pero no terminan de resolverse la cuestión de la regulación de mercado. Me dio mucho gusto escucharlo a Daniel hablar de cómo están previendo esos marcos de catastro y de ordenamiento de usos del suelo. Creo que es fundamental a esto superponer estrategias de regulación de mercados, ¿sí? A través de incentivos, a través de financiamiento, a través de distintas formas, pero sí asegurar que todo proceso de urbanización esté acompañado de un proceso de provisión de infraestructura y de créditos y de elementos que las clases populares pueden acceder efectivamente a una vivienda asequible. Por una parte, también otra estrategia es este mejoramiento de barrios. Sabemos que muchas veces los asentamientos informales, más que un problema, terminan siendo una solución para muchos sectores para poder financiar, pero desgraciadamente el esfuerzo que hacen estos colectivos sociales terminan siendo captados en sus plusvalías por parte de privados, que no terminan aportando demasiado al desarrollo sustentable de las ciudades. En esto la alcaldía tiene un rol en tratar de mediar y realmente captar esa plusvalía para beneficio colectivo. Y finalmente está la cuestión de la revisión de la participación pública post-COVID en el diseño y construcción de soluciones habitacionales apropiadas. Es decir, acá hay un gran desafío, cómo se lleva adelante una participación pública en un contexto donde hay distanciamiento social, ¿no? Respecto al paradigma de la vivienda del barrio autónomo, esto es muy de París, pero ha surgido este concepto y París prácticamente está rediseñando todos sus barrios para que sean autónomos precisamente, que la gente se desplace o caminando o en bicicleta, pero cada vez más la idea es fortalecer, dividir la ciudad en fragmentos para que cada ciudad pueda funcionar totalmente y las personas tengan que moverse menos. Hay, desde el punto de vista arquitectónico, todas escuelas de arquitecturas que se llaman viviendas post-COVID, donde están diseñadas con mayor superficie para que puedan albergar el teletrabajo y una cantidad de actividades que no eran pensadas antes. Así también edificios públicos como las escuelas, hay una escuela muy famosa, Montessori, que ha planteado una serie de innovaciones en diseños de escuelas totalmente en madera, pero también en la misma línea, con mayores superficies y con otra de infraestructura mucho más tecnológica. Este punto yo quería mencionar que es una experiencia que hemos desarrollado hace poco en la metrópoli de Buenos Aires, justamente tratando de acompañar este fenómeno de dispersión urbana natural para evitar aglomeraciones,
La llamamos reurbanización. Municipios que están en el tercer cordón metropolitano, se les plantea ordenar estos procesos de relocalización consensuada con la propia población, con estos 5 puntos: una construcción participativa de una visión territorial, se realizan talleres inclusive a distancia con la población y se define un horizonte. Se habla con la provincia, con el municipio para crear fideicomisos para la gestión de suelo. Hay un proceso en la Argentina actualmente de política de suelos que intenta favorecer la creación de estos fideicomisos públicos privados, la conformación de un clúster empresario productivo, de modo que no sea solo el tema habitacional, sino también muy atado al mismo concepto de hábitat y empleo. El desarrollo de opciones de hábitat asequible a la población, que implique en algunos casos la autoconstrucción, en otros casos cooperativas de construcción, y finalmente incentivos de créditos hipotecarios para la relocalización y la reurbanización, como completando el ciclo, ¿no? No me quiero extender, simplemente darles un panorama y después, si existe interés, lo podemos profundizar en el debate. En cuanto a... Fernando, perdón, Fernando, solo recordarte que te quedan 3 minutos, por favor. Sí, estoy casi terminando. Sobre ciclovía y transporte público tenemos el ejemplo de Curitiba. Creo que en esto es muy conocido, no hace falta hablar mucho, pero simplemente decir que la estructura urbana verde y esta empresa municipal de desarrollo urbano ha demostrado para Latinoamérica una buena solución. Sobre el teletrabajo tenemos también estas experiencias de cómo la tecnología nos puede ayudar a resolver a partir de métodos de planeamiento a distancia, el fortalecimiento y creación de polos de desarrollo y centros de integración barrial. Quiero ir terminando explicando que esta no es la primera vez que ocurre una epidemia, sí una pandemia en el siglo XXI, pero por lo menos las Naciones Unidas tienen mucha experiencia tanto en el tratamiento de la malaria o la amenaza del ébola, por ejemplo, en Ruanda. Este mapa es un mapa de los asentamientos informales en la ciudad de Kigali, y algunas estrategias que fueron muy efectivas, como los puestos sanitarios en puestos de frontera, que realmente con evidencia lograron reducir significativamente la reproducción del virus. Y también la importancia de entender que el rol de arquitectos y planificadores en encontrar soluciones tecnológicas apropiadas, sobre todo en contextos de bajos recursos, es fundamental. Ilustrar cómo el uso de la madera, tecnologías, por ejemplo, los módulos prefabricados en 3D, comienzan a ser muy disruptivos y nos abren nuevas posibilidades de llevar realmente soluciones asequibles de vivienda y de hábitat en general a las poblaciones realmente de menores recursos. Así que paro acá y les agradezco la atención. Bien, muchas gracias, Fernando. Muy interesante tu exposición. Ha sido bastante amplia y profunda a la vez. Creo que está abriendo muchos horizontes para que nosotros podamos debatir aquello. Entonces, yo propongo en primera instancia que vayamos a intercambiar opiniones, es decir, Tarek, unas 2 preguntas, una para cada uno para Daniel y uno para Fernando. De la misma manera, Daniel, una pregunta para Tarek y otra para Fernando, y Fernando, una pregunta para Tarek y otra para Daniel. Así, de esa manera podríamos un poco contextualizar e ir planteando un objetivo final de este interesante seminario que hemos tenido, este interesante conversatorio. Entonces, Tarek, te doy la palabra, por favor. Sí, antes de que Tarek, por favor, pueda comenzar, recordarles a todos nuestros asistentes que las preguntas que ellos quieran hacer llegar lo pueden hacer a través de nuestro chat. Eso es todo, Tarek, por favor, adelante. Gracias. Tarek, bueno, adelante. gracias. La verdad no tenía lista ninguna pregunta, pero bueno, escuchándolos a los dos y entendiéndolos, pareciera que evidentemente tenemos que apoyarnos en la planificación estratégica, ¿verdad, Fernando? Y lo que tú señalabas sobre este decálogo de acciones concretas que tienen que llevarse adelante, pareciera que debería ser justamente la acción inmediata que debería darse, ¿no? Ahora, el reto es cómo operativizamos eso, ¿no? Con ese marco normativo como
de alguna manera lo explicaba un poco confuso, con tanta contradicción, ¿no? Y obviamente que también pensando que evidentemente este momento en el que estamos pasando es justamente eso, es un momento, ¿no? Es una pandemia que va a pasar algún momento. Entonces, también tenemos que pensar en acciones a futuro, ¿no? En todo caso, la pregunta para Fernando sería, ¿cuál sería ese equilibrio, ¿no? Porque se escuchan acciones coyunturales, dar bonos, proyectos demasiado concretos sobre la coyuntura, pero ¿cuál sería ese equilibrio, ¿no? Y tal vez en el caso de Daniel, una consulta, no sé si ustedes como gobierno autónomo municipal han un poquito analizado esta contradicción normativa y han pensado en fortalecer medidas autónomas, ¿no? En el marco de la supeditación de la normativa que existe, como para buscar justamente políticas que fortalezcan, como el tema de la ciclovía que se está implementando ya hace más de 10 años en Tarija, ¿verdad? Pero no sé si han pensado, si les ha dado el tiempo de poder un poquito asumir la condición de autónomos que son como gobierno autónomo municipal, recalco, y a partir de esa condición generar un conjunto de normas que vayan justamente a detener esas contradicciones que señalaba al inicio. Tal vez eso, por favor. Bien, entonces damos la palabra a Daniel para responder y después Fernando para responder a Tarek, por favor. Adelante. Bueno, respecto a la pregunta del arquitecto, sí, obviamente, la autonomía, pienso yo que creo que sigue siendo nada más que un nombre, ¿no es cierto? A pesar de todo esto, dentro de nuestro municipio, pienso yo, obviamente yo soy a la cabeza de una unidad que trabaja específicamente con la gente y obviamente con la gente que, con el sector más vulnerable, si se puede decir, porque todos los trámites que llevamos adelante son puros asentamientos, ¿no? Asentamientos más donde no existen los servicios básicos suficientes y obviamente este tipo de trámites es muy urgente para las personas que lo solicitan, ¿no es cierto? Pero obviamente el municipio por su parte, una vez ya que ha comenzado este tema de la cuarentena, hemos visto, ¿no es cierto?, en la ciudad se ha ido implementando de manera muy rápido, tal vez nos ha ayudado mucho el tema de la cuarentena para que el gobierno municipal pueda implementar de manera muy rápida el tema de las ciclovías. Ha entrado, ¿cómo se puede decir?, en una semana, 2 semanas se ha implementado el tema de las ciclovías, algo que no se hacía hace no sé cuántos años que se va hablando de ciclovías, y en ese tiempo sí se lo pudo lograr, digamos, por lo menos en el centro de la ciudad. ¿No es cierto? Pero obviamente, seguramente con el paso del tiempo vamos a seguir tomando más acciones para poder llevar a cabo una planificación sustentable, ¿no es cierto? Por parte del gobierno municipal y la Dirección de Ordenamiento Territorial en específico, este tiempo de pandemia nos ha ayudado a que podamos ir trabajando de otra manera, ¿no es cierto? Así como la ciudad tal vez tiene que reinventarse, tiene que desaprender para volver a aprender. Y nosotros también estamos trabajando en nuevos métodos de tramitación que sean mucho más ágiles, ¿no es cierto? Porque hoy en día la gente no está sin plata, está sin trabajo y lo que primero tiene que realizar es la venta de sus inmuebles. Al no tener regularizados o tener, digamos, un trámite que no está corriendo, entonces no le estamos dando solución, ¿no es cierto? Pero en este tiempo sí, la dirección ha ido trabajando en este sentido para que la tramitación de cualquier plano sea de urgencia para un beneficiario, incluso para personas que tienen el problema del COVID actualmente, se dé de manera más rápida, ¿no es cierto? Tal vez podría explicar eso, ¿no? Porque obviamente, como les digo, el gobierno municipal es un mundo y yo en la dirección estoy solamente en un espacio nada más. Pero se ve, o sea, se ve y se ve lo que se está haciendo
Yo creo que la ciudadanía también se va dando cuenta que qué es lo que se ha ido trabajando. Y más, igual no ha parado, digamos, ¿no es cierto? El tema de cuarentena tal vez estaríamos ahorita hundidos en la basura, se puede decir, pero realmente hay que valorar el trabajo que hace, digamos, la empresa municipal de aseo de Tarija, que no ha parado ni un día, han seguido recogiendo la basura para que también la pandemia no nos golpee mucho más fuerte. Y se está trabajando en esas cosas, ¿no? Eso es lo que podría responder tal vez al arquitecto. Gracias, Daniel. Quisiera recalcarles que ojalá las preguntas y respuestas sean bien puntuales porque tenemos en el chat varias preguntas, entonces quisiera dar Tarek nuevamente para Fernando si tienes una consulta muy concreta, muy rápida, para que Fernando pueda contestarte. Sí, ya le hice la pregunta, ¿verdad? Fernando, entonces si tienes la respuesta, Sí. por favor. Sí, yo, Tarek, interpreto tu pregunta en el sentido de cómo se lleva a la práctica una planificación estratégica en el contexto de la emergencia. Y yo le sumaría una pregunta que están haciendo acá de Carla García, que dice, en un país como Bolivia, donde se tiende a la concentración de los servicios, es posible aplicar la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Yo respondería lo siguiente. Para vos, Tarek, yo creo que muchas veces los planificadores cometemos un error por nuestra propia formación de pensar que la planificación hay que definirla integralmente por escalas, ¿no? Yo personalmente pienso que uno de los grandes problemas que hay en el tema del planeamiento estratégico y demás es el financiamiento. Muchas veces se hacen planes, pero nadie piensa cómo se va a financiar, que es un principio básico de sustentabilidad, es cómo se pagan, cómo se generan los recursos para llevar cualquier tipo de acción. Entonces, en eso yo creo que el financiamiento siempre tiene que tener una escala a nivel estatal, no digo nacional, pero sí estatal, porque es donde se generan los recursos. Me parece importante en tu explicación de esa pirámide normativa que vos presentaste, cómo los recursos del Estado son abundantes porque tienen una gran cantidad de actividad agropecuaria, actividad forestal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es una provincia rica, perdón, un estado rico. Entonces, todo financiamiento de proyectos debe estar a esa escala. Ahora, cuando hablamos de una acción urbanística, el concepto que nos deja la pandemia mismo es que siempre va a ser más efectivo mientras más local sea. Hasta si yo aplico en un barrio, hay que ir a ese nivel. Y ahí es donde digo que tenemos un problema los planificadores, porque muchas veces pensamos que tiene que ser sustentable y efectivo la planificación de un barrio, pero no estamos pensando en el financiamiento, necesitamos mirarlo con la lógica del Estado, ¿verdad? Y ahí me entra, ahí quiero contestar la pregunta esta de los 15 minutos, porque yo creo que una cosa es la ciudad de París, ¿no? La ciudad de París tiene servicio distribuido y tiene más o menos hasta una ley de distribución donde cada comuna administra sus propios recursos. Yo entiendo que Bolivia tiene un sistema normativo similar, podría aspirar a lo mismo, pero no sería muy realista pensar la Tarija de los 15 minutos. Es más, yo creo que ustedes no tienen ese problema, porque por la escala de Tarija, tranquilamente podrían dividir en barrios. Si hace falta llevar algún servicio se podría llegar a pensar, pero yo lo mencioné como la tendencia internacional, más que nada para la solución de las metrópolis, no tanto de ciudades intermedias como Tarija. Yo creo que Tarija tiene una gran oportunidad de llevar adelante intervenciones urbanísticas, pero ahí la cuestión es no perder el financiamiento a nivel estadual, ¿no? Gracias. Bien, gracias. Creo que hay, a ver, voy a hacer la lectura de algunas consultas. Por ejemplo, dice de Juan Carlos, para todos. En Tarija, ¿cómo se encaró el problema de la vivienda en esta pandemia? Y si existen zonas de expansión urbana para personas afectadas. La consulta especialmente para Tarek y Daniel, ¿no? O también si Fernando tiene respuesta, porque ha tratado el tema de la vivienda en un momento de esos, ¿no? ¿Quién quisiera responder? Tal vez Fernando inicialmente, para que después pueda apoyar a alguien. Seguro. Sí, me parece una buena pregunta. Yo creo que es lo que toda alcaldía debería plantearse rápidamente, porque algo que ha sido muy cruel de la pandemia es decir, dividir la sociedad en dos.
¿no? Los que se pueden quedar en su casa porque tienen algún tipo de casa, y los que viven en la calle o no tienen casa. Entonces, en ese sentido, muchas veces no es un tema de que el municipio vaya a construir viviendas masivamente, sí que vaya a encontrar soluciones habitacionales. En muchas ciudades en Latinoamérica se han hecho buenos registros de propiedades ociosas o donde el municipio podía llevar a negociar soluciones habitacionales, aunque sean precarias. En otros países, en otros contextos, también se han generado campos de refugiados para personas que están en situación de alto riesgo. En ese sentido, es importante que el municipio tome una actitud proactiva, porque de otro modo, desafortunadamente, lo que suele suceder es cuando no existe esa proactividad, las poblaciones en riesgo terminan organizando tomas, y esto es lo peor, ¿no? Porque una vez que se genera una toma, es anónima, ya entra en un conflicto social. Entonces, sí me parece que sería muy importante mínimamente pensar el concepto de atender a los sectores vulnerables en términos habitacionales. Gracias, Fernando. Hay otra para, aquí está para Daniel, por favor, para Daniel. Dice, 1. A priori, el PTDI del GAM, del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado, ¿en qué porcentaje se han cumplido las metas en lo que se refiere a la planificación urbana? Una pregunta. 2. ¿Cómo se está encarando, ya contando con la nueva mancha urbana, la delimitación de nuevos barrios a partir del último plan de ordenamiento territorial? ¿En qué medida se ha incrementado el número de nuevos barrios? ¿Cumplen los parámetros normativos para la conformación de barrios? ¿La DOT tiene actualizado los nuevos barrios a partir del último PEMOT de Cercado? Es una larga pregunta, pero quisiera, por favor, que trates de resumir por el tiempo, por el poco tiempo que tenemos. Adelante, Daniel. Bueno, yo personalmente no trabajé en la elaboración del PTDI, ¿no es cierto? Es un documento que aún, digamos, a la fecha nosotros lo estamos revisando. Tal vez está por ahí la arquitecta Katia Vargas, si es que puede dar respuesta a eso, pero después, ¿no? Por el momento, respecto a la delimitación de nuevos barrios, obviamente, desde el 2015 a la fecha, de tener 70 barrios dentro del área urbana, hemos pasado a tener 150 barrios. O sea, se ha duplicado la cantidad de organizaciones barriales dentro del área urbana de la ciudad, ¿no es cierto? Y es por eso también que estos sectores que son sectores vulnerables son los que más están solicitando o lineamiento o planimetría o todo para la dotación de servicios básicos, ¿no? En este entendido, la dirección lo que ha optado es por llevar adelante la entrega de lineamientos, que básicamente es un documento técnico que les permite a estos sectores poder ir organizando y planificando por lo menos las calles dentro de su barrio y que puedan ingresar, ¿no es cierto?, los servicios necesarios, obviamente el agua, que es un derecho básico imprescindible, que es lo primero que ingresa, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, obviamente, sí, esa es la respuesta, ¿no? Casi el doble de barrios a la fecha se tiene dentro del área urbana, ¿no es cierto? El tema de los parámetros normativos para la conformación de barrios, obviamente, es necesario. El Consejo Municipal es la entidad, digamos, del gobierno municipal que es la que aprueba y delimita un barrio, ¿no es cierto? Pero obviamente tiene los requisitos básicos de que por lo menos tiene que tener regularizado el sector, ¿no es cierto? Mediante un loteamiento, una urbanización aprobada. En este caso, ahora la planimetría también es un requisito que se está tomando en cuenta para que se puedan aprobar un sector como barrio, ¿no es cierto? Y obviamente sí, la DOT tiene un mosaico de todos ubicados, ¿no? Todos los barrios nuevos y obviamente los barrios que ya tienen, que están construidos hace muchos años, ¿no es cierto? Esa es la respuesta. Daniel, ahora yo quisiera hacer lo siguiente. A ver, les he escuchado especialmente a Tarik y Daniel con mucha intensidad hablar algo sobre qué es latente en el territorio nacional en su conjunto. ¿Cuál es el problema? Conflicto de límites. Y los dos han planteado de esa manera intensa. Es decir,
En La Paz tenemos conflictos entre barrios, ¿no? Entre el Alto La Paz y entre Achocalla y el Alto, y de esa manera hay conflicto. Para ustedes dos, para Tarek y para Daniel, ¿cuál sería esa forma de enfrentar aquello? ¿Cómo enfrentaríamos ese tema de conflictos a través de las instituciones o de la academia en la cual trabaja Tarek? Y para Fernando, decirle que en base a ese conflicto, él mencionó algo que es muy interesante, es decir, reurbanización. Ese concepto de reurbanización quisiera que lo desarrolle un poco y si este sería también la solución de este conflicto. Esa pregunta. Entonces empecemos por Tarek, después Daniel y después Fernando. Adelante, Tarek. Gracias. Bueno, yo creo que pasa por entender la necesidad de integración, ¿verdad? Porque finalmente esos límites que se generan, bueno, muchos de esos tienen carácter administrativo. Cuando estamos hablando de unidades territoriales y entender, por ejemplo, un distrito o un macrodistrito como unidad territorial para fines administrativos, tiene que ser eso, ¿no? Y entender la necesidad de integración. Entonces, yo creo que se debe trabajar realmente de fondo a través del Estado central en coordinación con los niveles subnacionales para encontrar otra vez el norte normativo, ¿no? Usted me va a dar la razón cuando se ha perdido la ley 2028, por ejemplo, se ha generado un desequilibrio en la gestión territorial del país bárbaro, ¿no? Y por otra parte, el año 2000, cuando entran en vigencia las primeras normativas que van a beneficiar los asentamientos irregulares en el municipio de La Paz, se generan igual unos desórdenes urbanos que hasta la fecha el municipio de La Paz los está pagando, es el término, ¿no? Y eso evidentemente ya tiene pues su trascendencia al sur, ¿no? Lo que ha pasado el año 2000 con esas normativas que se han generado igual, lo que me refería es esa normativa específica que quieren buscar para resolver ciertos problemas, ¿verdad? Lo que pasaba el año 2000 en La Paz, ahora está empezando a aparecer en Tarija o en Santa Cruz. Y entonces aparecen nuevas normas como la Ley 247 que les dan términos fatales, un año para establecer un polígono urbano, sobrepasando las competencias municipales, donde no se analiza de manera técnica el espacio necesario para establecer una unidad territorial adecuada, ¿verdad? O por otra parte sacan la ley 777 y les dan 90 días otra vez a los gobiernos municipales para generar un instrumento de planificación que hasta la fecha no lo entienden, no lo entendemos, ¿verdad? Entonces, y se genera el instrumento. Es decir, Daniel nos decía, ya tenemos un PTD aprobado, que recién lo estamos leyendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utilidad de ese PTD? Y entonces, ese marco normativo es el que yo creo que desde la academia tenemos que tener la capacidad de forma transdisciplinar, buscar a través, no sé si me equivoco, a través de proyectos de posgrado, de proyectos de pregrado incluso, como tesis, para justamente plantear ajustes necesarios en el ordenamiento territorial. No sé si está ahí, arquitecto. Ok, Tarek, gracias. Daniel, ¿cuál sería tu opinión respecto a este tema de conflictos urbanos? Bueno, es obvio que la ciudad de La Paz, al igual que la ciudad de Cochabamba, los conflictos entre áreas, bueno, entre municipios, sin ir muy lejos, digamos, son muy claros, ¿no es cierto?, los conflictos, pero, por ejemplo, a ver, para entrar un poco en el tema de Tarija, nosotros, sí, obviamente, a partir de la ley 247, nosotros hemos delimitado el área urbana y ahí terminó el conflicto con la provincia Méndez, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque si vemos, digamos, el polígono del área urbana del 87, tiene un área que está en sobreposición con la provincia Méndez y obviamente sería un conflicto, ¿no es cierto? Tomatitas, nadie sabía si Tomatitas era de Méndez o era de Cercado. Eso fue hasta la homologación del área urbana, donde ya decimos ya hasta aquí, hasta el digamos, el eje del río Guadalquivir es el límite natural
de nuestra provincia cercado con la provincia Méndez, y ahí acabó el conflicto, digamos, ¿no es cierto? Obviamente sí comparto la idea del arquitecto Tarek, que es muy poco tiempo, ¿no es cierto?, que nos da para poder realizar este tipo de limitaciones urbanas, o tal vez de realizar un plan estratégico integral. Pero, bueno, más allá de eso, pienso que si no nos dan la tarea para hacerla, a veces hay municipios que ni siquiera tienen ningún tipo de plan, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero obviamente, ¿no? Dentro de del trabajo que se ha podido realizar, gracias a Dios, no tenemos un conflicto, digamos, muy grande con la provincia Méndez, pero obviamente, dentro de lo que explicaba el arquitecto Fernando, me interesa mucho, y me sorprendió un poco ese concepto de, ya no es la conurbación, ¿no es cierto?, que uno la veía tan cerca, ¿no es cierto? Nosotros decíamos, ya con el tiempo, Cercado va a ir y se va a conurbar con San Lorenzo, póngase, a un mediano plazo o largo plazo. Pero ya, digamos, ahora salta otro nuevo concepto que dice que ya no va a ser la conurbación, sino vamos a tener que buscar un terreno mucho más alejado para generar otras urbanizaciones, digamos. Ese es un concepto nuevo, ¿no? Bien, Eso Daniel. tal vez sería mi punto de vista. Sí. Gracias, Daniel. Fernando, entonces, reiterando la consulta, estos temas de conflicto se está buscando, tal vez sea esa línea que tú has planteado de la reurbanización, sería aquello posible para evitar esos conflictos y vayamos más bien hacia el norte, al post-COVID, ¿no es cierto? Que eso es lo que has estado profundizando esta noche, ¿no? Fernando, adelante, por favor. Sí, yo creo que todo lo que está hablando Tarek y Daniel son muy importantes para entender la realidad. Sí creo que el post-COVID abre una oportunidad de resolver conflictos que antes parecían que no se podían resolver, como por ejemplo las rivalidades entre municipios vecinos, ¿no? En muchos países ha ocurrido que inclusive diferencias políticas muy fuertes frente a la intensidad que ha tenido esta enfermedad ha logrado que se alineen posiciones políticas que antes parecían irreductibles, ¿no? Eso por un lado, mirándolo optimistamente. Yendo a la cuestión más técnica, sí, yo pienso que, por ejemplo, en ciudades metropolitanas y intermedias inclusive, la tendencia natural ha sido a irse fuera de la ciudad por todo lo que, digamos, previo al COVID, las clases altas buscaban verde, con lo cual buscaban áreas, el borde, y las clases bajas o los más pobres rurales migraban y como que en el borde de la ciudad se encontraban clases sociales extremas. Esto ha tenido un nivel de complementariedad en términos de servicios y demás, pero ha sido altamente conflictivo y de alguna manera ha dado lugar a conflictos también de órdenes políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratar de plantear escenarios de reurbanización y también rurbanización, o sea, empezar a ver ese periurbano que era desarmado en todos lados, empezar a estructurarlo, implica, por un lado, una posibilidad de planeamiento como no se lo pensaba antes. O sea, antes el planeamiento se veía, esto es periferia, esto es centro, y se buscaba que la periferia llegara a algún servicio. Hoy se piensa que la periferia se puede estructurar a partir de nuevas centralidades, y que esas nuevas centralidades den lugar también a territorios distintos, ¿no? Nosotros tenemos el modelo de la ciudad que está al centro y va creciendo y llega a una extensión, cuando modernamente la conurbación hace que de ciudad a ciudad se comiencen a mixturar. Entonces es muy importante que esas zonas periurbanas tengan una identidad definida y no sean solamente la periferia de una ciudad, y que esa identidad esté asociada además a una organización social, que tenga, no digo una representación política, pero que sí sean reconocidos como personas que tienen actividades diferentes a las que son propias de la ciudad. En muchos proyectos se ha trabajado, por ejemplo, en la Argentina, hablando de Bolivia, el concepto de cinturones frutihortícolas, que tiene que ver con la producción local y tiene que ver con generar que los productores satisfagan el mercado local. Hay muchísimas evidencias que eso no solo es rentable, no solo genera empleo, sino que además es más sustentable. O sea, la ciudad, más que exportar alimentos o determinados productos básicos,
los puede desarrollar ahí, pero requiere una política de Estado, requiere un plan. Eso quería decir por un lado. Y por el otro lado, sí me parece que otro efecto de la pandemia es que nos está demandando a los planificadores pensar con una lógica de mayor velocidad. O sea, si un plan y una estructura normativa nos lleva demasiado tiempo llevarla a cabo, fracasa porque se muere, es obsoleta por la rapidez que implica todo este tipo de pandemias. Entonces, si queremos estar preparados para la velocidad del siglo XXI, por un lado, en términos tecnológicos, y por el otro lado, al riesgo que implica este tipo de pandemias, porque según la Organización Mundial de la Salud, esta es la primera. Ya se está proyectando que vienen un montón más a futuro. Es absolutamente indispensable, desde digamos, la caja de herramientas de los planificadores, disponer de métodos de planeamiento rápido. Nosotros tenemos algunos que son muy participativos, si quieren después les cuento, pero sí los hay, y se han producido en distintos contextos, ¿no? Muy bien. Yo quería complementar algo, perdón. Tarek, perdón. Voy a articular una pregunta más a Fernando, porque está al tema que está manejando, para que después darle la palabra a Tarek, porque hay otras consultas más en el chat. Entonces, dice Claudia Marina Mendoza a Fernando, ¿cuáles pueden ser los instrumentos para financiar los cambios emergentes de la planificación post-COVID? O sea, de lo que mencionaste hace un momento, ¿cuáles serían, no es cierto? Los instrumentos para financiar esos cambios. Bien, esa es una gran pregunta, ¿no? Es como, yo por lo menos manejo más lo que es financiamiento internacional, pero en esto quiero ser muy claro en el sentido que también todo lo que ha sido el siglo XX se ha caracterizado por la agenda, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial a hoy, de que los organismos internacionales con grandes planes llevan adelante procesos de transformación. Yo creo que el mismo concepto de sustentabilidad demanda que hay cuestiones mínimas de financiamiento que tiene que ver con el antiguo sistema impositivo de los gobiernos locales, que deben además incorporar cuestiones de que siempre desde el punto de vista del planeamiento no vemos la captación de plusvalías. O sea, llevamos adelante proyectos, pero los beneficios no son captados por el propio gobierno local. Entonces yo creo que una primera medida de instrumento es ajustar todos los mecanismos que ya tienen las alcaldías para ser más efectivo en la captación de esas plusvalías. Eso por un lado. En segundo lugar, es muy importante esta pirámide de la cual yo hablaba, donde los estados necesitan ser solidarios en la distribución de los recursos para alcanzar al promedio de la población, porque de otro modo la tendencia es la polarización social, y la pandemia tiene un efecto devastador en el crecimiento de la brecha social, ¿no? Si de verdad queremos atender esa brecha social, no podemos seguir utilizando estos mecanismos donde cada barrio paga un concepto de impuesto que no es real, ¿no? Y tercero, sí creo que hay una gran necesidad de reforma de los organismos internacionales para justamente ser más efectivos y ser más focalizados en responder a todos estos cambios emergentes, ¿no? Los organismos son muy lentos, implica mucho tiempo de negociación. Cualquiera que haya pasado como funcionario un proceso de formulación de proyecto, de licitación, es mínimo entre 1 y 2 años. Vuelvo al mismo tema, la pandemia nos está obligando a respuestas súper rápidas, ¿sí? Correcto. Voy a pasar pregunta a Tarek, mil disculpas a todos, porque para que vean que el webinar el coloquio ha causado mucha inquietud y además mucha expectativa, lanzan la siguiente consulta. Wilfredo Mamani dice, los PTDI se elaboraron el 2016 al 2020. ¿Cómo es posible que recién se estén revisando el PTDI de cercado cuando ya a fines del presente año se va a ajustar y elaborar un nuevo PTDI para el periodo 21-25 con otros objetivos y metas post-COVID necesariamente? Pregunta para Daniel y fundamentalmente Tarek. Bien. Bueno, yo primero creo que algo que es evidente es también la necesidad de los gobiernos digitales, ¿no? Entonces, esa transformación digital que tiene que suceder es algo evidente.
Es decir, la administración pública tiene que realmente posibilitar el trámite digital. Y obviamente estamos hablando de un conjunto de normas como, por ejemplo, el reconocimiento de las firmas digitales, ¿no? La autenticidad de firmas, entre otros temas que a raíz de la pandemia están logrando ser evidentes. Entonces, eso es en algo en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y obviamente se requiere una educación. Ahí la academia creo que juega un rol fundamental para que se pueda lograr este adelanto. Ustedes recordarán que se hablaba de los gobiernos digitales hace más de 15 años, ¿verdad? Que nadie le daba mucha importancia, pero que ahora, evidentemente, estamos todos entendiendo que tenemos que tener gobiernos digitales. Bien, Daniel, por favor. Buenas, para ayudar a Daniel en el sentido de la pregunta, bueno, yo soy funcionaria pública y junto con soy la arquitecta Katia Vargas, junto con varios compañeros hemos trabajado en la elaboración del PTDI del municipio de Cercado. Indicar, bueno, que tal vez se ha malinterpretado. El PTDI, si bien el PTDI ha sido elaborado en el año 2016, a partir de su promulgación y vigencia es de amplio conocimiento de todo el municipio, ¿no? Porque es urbano-rural. Entonces, indicarle a, no sé, al arquitecto Mamani tal vez ha malentendido, ¿no? De que se está revisando, es decir, no está revisado, esto está aprobado, tiene la vigencia, tiene la importancia de vida, es decir, el municipio no hubiera tenido digamos, el visto bueno del Estado boliviano, si es que nosotros como municipio no hubiéramos presentado en su momento, de acuerdo a toda la normativa, ¿no? El tema de la aprobación, juntamente con la elaboración. Eso está refrendado ya también por el Estado, ¿no? Indicar, bueno, de que nosotros somos muy críticos del tema del PTDI, porque el PTDI en su momento indicaba que reemplazaba el tema de lo que es ordenamiento, ¿no? El tema de los planes territoriales. Entonces, nosotros indicamos también de que tenemos, ¿no? Bajo nuestra tutela lo que es el municipio, lo que es la ciudad. Dentro de lo que es ordenamiento territorial, el PTDI, por ejemplo, abarca el tema de la planificación socioeconómica y también considera otras dimensiones que dentro de lo que es ordenamiento territorial anteriormente no estaba visto, como era el desarrollo integral humano, el tema de la ocupación territorial, la gestión de riesgos, aspectos muy importantes y que actualmente están de moda, ¿no? El cambio climático, y da mucha fuerza al tema de la administración territorial, la economía plural y bueno, el tema de la gestión de sistemas de vida, etcétera, ¿no? Y se ha tratado más de ver el tema no solo, digamos, urbano de manera puntual, sino más bien a nivel de municipio. Entonces, habría que ver, ¿no? Hablar del PTDI es hablar de un aspecto muy delicado dentro de lo que es planificación territorial, ¿no? Tal vez no se le ha dado, digamos, los instrumentos necesarios al tema del desarrollo de las ciudades. Lo bueno es que se pueden retroalimentar, ¿no? Aquí se indica 2016-2020. Nosotros estamos siempre en una constante revisión de acuerdo a lo que el Estado boliviano nos pide. Y bueno, obviamente después de esta coyuntura que es el tema del COVID y la pandemia, yo creo que este PTDI va a tener que incluir, ¿no? Ese tema de salud, ¿no? Dar un poco más de fuerza a cómo las ciudades se tendrían que desarrollar tomando en cuenta estos aspectos, ¿no? Entonces, que no se malinterprete, ¿no? El municipio está utilizando el PTDI porque tiene la articulación justamente, ¿no? Con la gobernación y con el Estado. Entonces, esto por favor, para aclarar, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, arquitecta Vargas. Muy bueno. Evidentemente estamos en un tema absolutamente candente, ¿no es cierto?, en América Latina en general. Y creo que nosotros estamos dando luces para discutir esto a través de la academia y también de las instituciones. Fernando, hablabas de un otro tema que me va a llevar después a decirles la otra pregunta para todos. Regulación. Parece que fuese una palabra mágica en planificación y en urbanismo, regulación. ¿Será que regulación post-COVID puede existir, aquello que nos permita avisorar una luz en el túnel, Fernando? Sí, yo creo que regular va a ser un poco la clave para realmente poder salir del problema. Mismo el tema financiero sin regulación es como inviable, ¿verdad? Siempre todos los temas urbanísticos han sido encarados muy desde el punto de vista físico, pero en la medida que una normatividad no logra articular tanto usos de suelo como densidades, como todo esto que
que yo hablaba antes en la presentación, realmente no está integrando como concepto, ¿no? Entonces esa regulación es la que nos lleva además a soluciones más estructurales, sino toda intervención puntual que uno pueda hacer desde el Estado o desde las comunidades mismas, que no regule al mercado, que de verdad no empiece a condicionar las ganancias por parte de inversores, tiende a ser más idealista, más irreal, pero no está realmente cambiando la estructura del problema. Yo creo que en la pospandemia una tarea esencial que me parece muy bueno, como Daniel ya al tener una base técnica de catastro, al tener normado, de alguna manera está dando indicaciones muy concretas a quien quiere invertir ahí, sea un vecino o sea un desarrollador inmobiliario, respecto a cuáles son los planes del Estado. El gran problema con los asentamientos informales es que justamente al no estar normado, uno puede invertir, puede darle agua, puede darle un montón de cosas, pero la no normatividad, o ese agujero, casi diríamos, agujero negro legal, lleva a que sean objeto de todo tipo de especulación, ¿no? En muchos casos se queman asentamientos formales porque algún especulador quiere quedarse con una tierra que está bien ubicada, o al revés, alguien va y toma tierra simplemente porque es un buen negocio y amparado detrás de una cuestión de derechos humanos como es el acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, buenas normas, normas inteligentes, no inventar más normas dentro de todo el aparato que bien explicó Tarek, ¿no? Que creo que fue bien descriptivo y casi transmite angustia, ¿no? Pensar, nos agarra una pandemia con una cantidad de leyes y decretos que parece la corona española, ¿no? Parece la colonia, cada funcionario que viene le pone más normas, pero los problemas no se resuelven, ¿no? Entonces, creo que el secreto va a estar cómo inventamos normas que realmente nos permiten resolver problemas y que vayan al hueso, que vayan al problema y no sea simplemente una caja de recaudación, ¿no? Gracias, Fernando. Voy a unir dos preguntas y darles 2 minutos a cada uno para que podamos ir ya cerrando por el tiempo. Creo que hay mucha expectativa precisamente en este webinar. No había pensado que iba a ser así en Tarija, pero bueno. Por ejemplo, el arquitecto López Ávila dice, el municipio de Tarija es un urbano rural. ¿Cómo está trabajando el municipio para frenar el avasallamiento fuera del límite urbano que tiende a extenderse? ¿Cuándo debemos tratar de tener una ciudad caminable de 15 minutos como expresaron hoy? En el municipio de Bermejo existe el boom de la venta de terrenos para urbanizaciones en las comunidades, que como dan con el área urbana, algunos no quieren pertenecer a la mancha urbana por no pagar impuestos. Entonces, parece que este tema es también todavía de regulación. Entonces, voy a darles 2 minutos, por favor, a cada uno para que puedan exponer sobre estas 2 consultas. Tarek, por favor, primero, luego Daniel y después Fernando. Creo que la autonomía ser. Entonces, los gobiernos autónomos municipales tienen que generar su normativa. La Carta Orgánica era posiblemente un momento importante para resolver también los temas territoriales, pero sin duda estos gobiernos tienen que invertir, y al invertir me refiero a tiempo y a recurso humano para que puedan justamente generar soluciones desde lo local, ¿no? Alguien decía de lo local a lo global, y a la inversa, porque pensar que el Estado central va a resolver el problema de todos no es la solución. Y también comprender las competencias, ¿no? Sabemos que las competencias de los gobiernos autónomos de ninguna manera hasta la fecha pasa por la otorgación del derecho propietario, ¿no? Los gobiernos municipales administran un territorio y hay otras competencias de otras instituciones nacionales vinculadas a la otorgación del derecho propietario, llámese INRO, derechos reales. Entonces, esta normativa tiene que pasar evidentemente por un equipo transversal, básicamente conformado por funcionarios municipales, ediles, que vayan en busca de generar normas a esa escala, ¿no? Creo que por ahí podría ser. Gracias, Tarek. Daniel, por favor.
Bueno, respecto a las preguntas, hemos tenido, estamos, digamos, el gobierno municipal trabajando juntamente con el Consejo en una ley para este tipo de avasallamientos, ¿no es cierto? Incluso dentro de la misma ley se está previendo de que el INRA, en el caso de que, obviamente el INRA tiene el manejo de estos sectores, ¿no es cierto?, en el tema de los títulos, darles la titularidad a los comunarios. El comunario vende al loteador y el loteador es el que hace el loteamiento clandestino. En este sentido, la propuesta va por ahí, ¿no es cierto?, de que de alguna manera el INRA pueda, porque hay una normativa en el INRA la que le permite decir de que si no está cumpliendo la actividad productiva mediante la cual ha sido titulado el terreno, el Estado puede revertir estas tierras. Yo creo que tendría que ir por ahí el tema para este tipo de avasallamientos fuera de las áreas urbanas de los municipios, ¿no? En el tema de Bermejo nos ha pasado, les comentaba cómo ha sido el tema de la delimitación en la urbana, el momento de socializar con las comunidades. Los comunarios no querían ingresar al área urbana por más que ya tenían configuración urbana, estaban más preocupados del pago de impuestos. Pero ya una vez de que se ha homologado el área urbana, estas personas, digamos, que ya sabían que estaban fraccionando, se dan cuenta que tal vez si el lugar así que ingresen a la área urbana. Está bajando tu señal, Daniel. No sé, ya no se está escuchando mucho. Está bajando mucho la señal. A manera que vuelvas a tal vez ingresar nuevamente, le daré la palabra a Fernando, así después complementamos con tu respuesta. Sí, Fernando, por favor, podrías intervenir. Adelante. Sí, claro. El comunario no quiere vender, tal vez eso es Este está interesante. terminando. Daniel, tu señal ha bajado muchísimo. Quisiera, si puedes concretar. Sí, se ha salido. Fernando, por favor. Arranco yo nomás. Sí, adelante. Las dos preguntas, ¿no? Por un lado, el tema lo urbano-rural, y el tema del boom de la venta de terrenos, ¿no? Por la cuestión impositiva. Yo creo que la cuestión urbano-rural muchas veces es producto inmobiliario, como que el sector privado ve ahí una oportunidad para desarrollar productos. Lo que está faltando es la complementariedad del Estado de darle alguna racionalidad urbanística, ¿no? Este tema de generar centralidades, este tema de ser inclusivos, y que no termine siendo solamente un área donde se reproducen negocios inmobiliarios porque la tierra es más barata y porque las vistas son mejores porque son más próximos a la ruralidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que me parece muy bueno esto de cómo Daniel está mirando qué pasa fuera inclusive qué pasa fuera del ejido, para que no sea solamente un producto inmobiliario, sino que el Estado esté planeando y se esté estructurando territorialmente, que haya un camino, que haya servicios básicos y que haya algún tipo de identidad. La segunda pregunta era qué pasa con el boom de los terrenos para evitar el pago de impuestos. Yo creo que esta pregunta es complementaria de la anterior. Yo creo que en la medida que no esté normado, en la medida que no esté planeado, eso va a suceder, ¿no? Todas las personas tienden a evitar cualquier tipo de pago de impuestos desde ahora hasta la época del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, no es tanto el tema del pago de impuestos, sino que es más que nada cómo la alcaldía tiene una estrategia justa, redistributiva, amigable, me animaría a decir, para que el pago de impuestos no sea una carga, sino que las personas sientan que a través de sus impuestos se está mejorando su condición de vida y se está haciendo solidario con otros sectores. Y ahí vuelvo a la idea del plan, vuelvo a la necesidad de no planear menos, sino planear más, tener estos periurbanos organizados, porque sabemos que el mercado inmobiliario es rentable. O sea, cuando hablamos de financiamiento, ahí sabemos que hay plata. Si somos inteligentes, no matamos el negocio, sino que logramos que el del negocio se extraigan los recursos para sustentar de alguna manera esa planeación y ese reordenamiento, creo que eso es fundamental. Hay una cuestión importante que dijo Tarek, que es entender la competencia del gobierno autónomo. Y es verdad,
Y acá yo haría una apuesta también a pensar el post-COVID. Yo creo que el post-COVID ha obligado a que todas las personas de alguna manera se empiecen a autorregular, a autoorganizar. Muchas veces a nivel familiar seguro, pero a nivel barrios. O sea, los barrios se empezaron a organizar para decir, bueno, vamos a poner una casilla en tal lado por seguridad, vamos a evitar que venga una toma a tal otra. Y yo creo que cuando esa autorregulación es levantada por la propia alcaldía con inteligencia y es normada, no con la lógica tradicional de imponer una norma, bueno, este barrio no va a tener servicios porque está lejos de determinados recursos, sino con una lógica de diálogo. Tengo experiencia de muchísimos lugares donde una autorregulación que había comenzado, clase media y clase baja inclusive, me ha pasado mucho con ejercicios participativos, y esto contesta una pregunta que vi ahí también, que hablaba cómo municipio se podría generar un cambio de mentalidad. Yo creo que el cambio de mentalidad pasa mucho por la participación. Digamos que la participación hoy es difícil por el tema de la distancia, pero estas herramientas como las que estamos usando hoy son muy útiles. Cuando las comunidades entienden de qué hablamos concretamente, las comunidades están cansadas de políticos que le vienen a prometer el oro y el moro. Ahora, cuando hay un grupo universitario, el que fuese, que se planta frente a una comunidad y le propone un esquema participativo de mejoras realizables, generando recursos, créanme que los recursos surgen, y ahí lo mejor que puede hacer una alcaldía es no meterse, no tratar de controlarlos, sino tratar de articular con ellos y multiplicar su esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que eso sí lleva a un cambio de mentalidad. Gracias, Fernando. Bueno, tenemos unos 4 minutos para cerrar el evento. Quiero cumplir con Wilfredo Mamani porque mandó un correo para la arquitecta Katia Vargas cuando le dice gracias por su aclaración. Ya estaba transpirando frío, el que escribe es economista. O sea, para que vean cómo ha llegado, digamos, este webinar a crear una expectativa sobre lo que están mencionando ustedes. Entonces, hay una última que es una de Félix Chávez para todos y dice así. Entonces, 1 minuto para cada uno, así ya cerramos porque nos queda muy poco tiempo. Dice, ¿ustedes creen posible visualizar un post-COVID cuando se dijo que no hay o no hubo ordenamiento territorial constante, pero sí se realizó un reordenamiento en nuestro municipio de Cercado, solucionando los problemas a manera que se presentaron los problemas? ¿No sería bueno comenzar realizando una evaluación de daños y análisis de necesidades que nos dejó la pandemia, que permita tener datos exactos de una necesidad social, sus condiciones de vida? Es la pregunta. 1 minuto para cada uno, por favor, y ahí ya cerraríamos este interesante evento. Adelante, Tarek. Bueno, yo creo que sí, no es totalmente posible. El tema pasa por una voluntad institucional, una voluntad de los actores fundamentales. Por supuesto, también pasa por la sensibilidad, ¿no? Nosotros desde la academia, que tenemos cierta responsabilidad en la formación de los futuros profesionales, nos toca hacer sensibles de estos problemas para que evidentemente salgan a tratar de resolver estos problemas, ¿no? Yo creo que sí es posible. Tarija es una región realmente muy importante en el país y tiene las posibilidades para crecer de forma ordenada, de forma planificada, y auguramos que esto es posible. Perfecto. Adelante, por favor, Daniel. Bueno, sí, todos los técnicos, arquitectos y bueno, los funcionarios públicos que vemos este tema de planificación y ordenamiento, tenemos bien metido en la cabeza que el ordenamiento no es planificación, es una parte, ¿no?, de la planificación. Pero obviamente estamos viendo ahora este tiempo, ¿no?, como una oportunidad para seguir hacia una planificación urbana mucho más sostenible, a un nuevo tipo de planificación, si se puede decir así, cosa que nos ayude a nosotros a reinventarnos como funcionarios públicos y también reinventar la ciudad misma, ¿no? No le miento, todos los días revisamos, evaluamos nuestras actuaciones
qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, pero obviamente ese tiempo, como decía en un principio, sí nos ha abierto los ojos y vamos a trabajar para solucionar todas las falencias que tengamos en el municipio, ¿no? En el corto plazo. Gracias, Daniel. Fernando, por favor, para cerrar. Sí, bueno, contestarle a Félix que tiene mucha lógica lo que él plantea, ¿no? Estaba pensando mientras lo escuchaba a Tarek y a Daniel que la ONU suele hacer todos estos informes, se está preparando un informe anual mundial sobre los daños del COVID, ¿no? Más o menos se calcula en función de pérdidas de empleo, pérdidas humanas, por supuesto. Pero entiendo que tu pregunta va bien dirigida a cómo a partir de ese diagnóstico diseñar un programa de atención. Y ahí me imagino que habrá que ver cuestiones más puntuales como daños colaterales, no solo pérdida de empleo y pérdida de vida, sino también cuestiones relacionadas con el ordenamiento territorial, personas desplazadas, etcétera, etcétera. Así que tiene mucho sentido, yo creo que es factible hacerlo, habrá que pensar nomás esos objetivos bien concretos para qué Tarija va a usar después esta información y cómo va a diseñar una política consecuente con eso, porque sabemos que todo lo que son evaluaciones que son costosas de realizar, ¿no? A lo mejor se puede pensar en términos de un programa voluntario, bueno, hay muchas herramientas hoy tecnológicas que permitirían hacer esa evaluación con un costo relativamente bajo, ¿no? Bien, gracias, Fernando. Entonces, vamos a ir concluyendo que ha sido un evento muy interesante, un agradecimiento muy grande a Tarek, a Daniel, Fernando. Quiero rescatar de lo que trabajaron, que han puesto ustedes en tela de juicio todavía aquello de erradicar la pobreza, los conflictos territoriales, la socialización del radio urbano. Ha trabajado Daniel también referente al agua, las plantas de tratamiento que no hemos logrado profundizar, y fundamentalmente Fernando, que también ha apoyado con todo este análisis en cuanto a lo que ha presentado de lo que eran las normas y lo que es post. Entonces ahí, en las normas urbanas, él habla ya de control a la circulación, la regulación, la reurbanización, la construcción participativa, otras viviendas, otro tipo de viviendas, todo aquello más el agua y todas estas historias que nos están planteando todavía desafíos enormes post-COVID. Parece que tenemos que regenerar, hacer urbanismo regenerativo, que decía hace poco Edward Sohan, por ejemplo, porque se estaba hablando del posturbanismo. Entonces, hay que regenerar aquello y creo que tenemos que estos conceptos de ecurbanismo, que fue de los años 90, lo bioclimático, la biotectura, la arquitectura bioclimática, el urbanismo bioclimático, tal vez puedan darnos con los conceptos que han manejado ustedes hoy y que nos ha aclarado mucho el panorama, especialmente Tarija, que tiene tanta dificultad con eso que les había mencionado de la erosión y la latidificación. Creo que este seminario, con estas discusiones que hemos tenido y con los conceptos nuevos que han planteado ustedes, ha sido muy enriquecedor. Está, supongo, y estoy seguro que el Observatorio de la Paz Como Vamos, con Dayana, está muy contentos de este evento y seguramente se van a realizar otros de esta misma naturaleza. Agradecer nuevamente a todos los que han participado, los que han estado haciendo sus consultas y particularmente mi persona, agradecer la oportunidad de comunicarme y creo que este es un instrumento de primera magnitud para lograr hacer en el acto toda esta comunicación que hemos tenido y este diálogo en el que hemos entrado. Quiero dar la palabra a Dayana para que vuelva a cerrar, a tiempo de despedirme y agradecerles a ustedes su gran voluntad de participar. Dayana, por favor, adelante. Muchísimas gracias, arquitecto. Muchísimas gracias a Fernando, a Daniel, a Tarek, porque realmente ha sido una jornada muy enriquecedora. El compromiso de los asistentes a través de las preguntas también se ha visto muy importante, ¿no? O sea, se ha visto que esta participación ha sido muy importante, muy activa, y eso es lo que queríamos lograr, llegar a un sector
de la población para que reflexione y piense que una planificación post-COVID es posible, pero que también tiene muchos desafíos y muchas perspectivas para el futuro. Antes de despedirme, por favor, voy a compartir con todos ustedes la evaluación de este conversatorio. Es una evaluación completamente anónima que consta de 5 preguntas que ya la tienen en su pantalla. Por favor, si la pueden llenar, porque estas evaluaciones también nos ayudan a nosotros como institución a seguir creciendo, a seguir fortaleciendo nuestras áreas de trabajo y por supuesto que nos motivan a seguir realizando muchos más conversatorios, muchos más foros, muchas más mesas de diálogo. Mientras ustedes van llenando, quedo cordialmente agradecida a nombre de la Fundación para el Periodismo, a nombre del Observatorio La Paz Como Vamos, y me voy a permitir tomar la palabra también a nombre de la Universidad Católica Boliviana, subsede Tarija, para agradecerles su presencia y como dijo el arquitecto Sainz, esperemos que este sea uno más de los conversatorios que vayamos a tener de aquí en adelante. Hablar de planificación, hablar de ODS es tener un abanico de posibilidades donde podamos compartir, dialogar y debatir. Y como en alguna oportunidad había mencionado, nuestra área de trabajo, si bien es la ciudad de La Paz, también nos vamos ampliando hacia otros municipios para poder conversar y poder reflexionar sobre los problemas que nos atañen. Entonces, invitar a todos los asistentes a seguir nuestras redes sociales a través del Observatorio La Paz Como Vamos o la Fundación para el Periodismo, para enterarse de futuros eventos, de futuras actividades que vayamos a tener muy pronto, porque como ya lo mencioné, este tema de la planificación urbana y todo lo que conlleva, pues es de bastante interés e importancia para todos nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, arquitecto, Fernando, Tarek y Daniel. Gracias, un gusto, un placer. ¿Ya? Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos. Oportunidad. Chao, Muchas con gusto. gracias. Chao, Daniel. Chao, muchas gracias. Adiós. Gracias. Buenas noches, gracias, mucho gusto, un abrazo. Un placer. Ha Dios. sido muy buena Gracias, oportunidad. muchas gracias, Lisa. Hasta luego. Gracias a Hasta luego. todos. Hasta luego. Gracias a todos. Luego, Gracias, Lice. gracias. Gracias, Lice, Dayana. Hasta luego, muchas gracias.